Muy buenas noches, bienvenidos a esta primera web conferencia del curso Proceso Administrativo. Ya vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla en este momento? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, señor. Ok, vamos a ver entonces, dentro del protocolo de acceso, ahorita viendo cómo se renombraban, vamos a ver la forma como el estudiante debe identificarse de acuerdo al protocolo institucional que se establece. Entonces tenemos que es la sigla de la escuela en mayúsculas, el nombre del centro donde pertenece, si es un CEAD, CERES, un CECAP o la UDR. El nombre del centro en minúsculas y nombres y apellidos del estudiante. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si es de la Escuela de Ciencias Económicas, sería ECACEN. Si es el CEAD de Popayán, nombres y apellidos del estudiante. Un segundo. Entonces, formalmente les doy la bienvenida a la primera web del día 9 de abril del 2022 de proceso administrativo, donde vamos a tener la siguiente agenda del día. El saludo de bienvenida, la red de tutores del curso, la agenda de atención sincrónica, la agenda de actividades del curso. Vamos a revisar el material bibliográfico de la unidad 1 y las revisiones de las actividades del curso. Dentro de la red de tutores, yo soy el director y tutor del curso. Tengo a cargo 5 grupos que son ustedes. Dentro de mi perfil, soy administrador de empresas, soy especialista en gestión pública y especialista en educación, cultura y política, y candidato a maestría de gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial. Aquí en la diapositiva podemos ver la agenda de acompañamiento docente, los espacios de atención en las horas para Skype. Mi Skype es santinelgm, mi correo institucional joannygomez@unad.edu.com. Hemos abierto un espacio, digamos, más asequible, que es el grupo de WhatsApp, por el que hicimos también la convocatoria. Después de esto vamos a hacer un grupo de Skype, y no quiere decir que esa agenda de acompañamiento se tenga que ceñir a esos horarios de atención, ¿no? A cualquier momento me pueden preguntar por mensajería interna, por la red de WhatsApp, por la red de Skype, ¿vale? En el momento que tengan algún cuestionamiento, eh, por pequeño que sea, me lo pueden hacer. Esa es la idea, que interactuemos. Dentro de la comunicación asertiva tenemos la atención asincrónica y la atención sincrónica. Atención asincrónica, pues tenemos los foros dentro del desarrollo del curso, del esquema del curso académico, tenemos los foros de las actividades, tenemos la mensajería interna, tenemos el correo electrónico y el WhatsApp, aunque el WhatsApp pues vamos a tratar de que sea una atención más sincrónica, que sea inmediata. Tenemos también los espacios de los CIPAS. Estos espacios de web conferencia, digamos, son de manera general. Los CIPAS van a tener un poco más de profundidad. Y tenemos los momentos de desarrollo entre los foros y la retroalimentación. Dentro de la agenda, este cuadro nos presenta el periodo en el cual estamos desarrollando. Ya cerramos la unidad 1, que era un cuestionario. Nos quedan 37 días para el desarrollo intermedio de la unidad 2, de la importancia de la organización y el direccionamiento del proceso administrativo, ¿no? Que es la que estamos en curso. En la parte izquierda, de cuando entramos al curso, nos debemos consultar nuestra agenda para saber qué día nos queda, y de acuerdo a la rúbrica de evaluación, pues hacer nuestros aportes y construir los documentos para entregar por el link de evaluación.
Entrando ya en materia del desarrollo de esta web conferencia, entonces vamos a ver qué es el proceso administrativo. Y nos dice, hay una definición que nos dice que es el conjunto de funciones administrativas que utiliza una empresa u organización con el fin de maximizar los recursos de la forma más apropiada. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y para satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los administradores, en algunos casos gerentes, de una organización realizan debidamente su trabajo, lo realizan de una forma eficiente y eficaz, pues esta gestión va a ser mucho más probable que las organizaciones alcancen las metas. Entonces, por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes o de los administradores se puede medir de acuerdo con el grado que estos cumplan con el proceso administrativo. Pues hablando del proceso administrativo nos dice que es el conjunto de funciones administrativas, entonces vamos a definir qué es una función administrativa. Y nos dice que la función administrativa de una empresa comprende las tareas y obligaciones que una organización debe asumir para su funcionamiento, el cual debe ser coordinado y eficiente. Esto derivando las responsabilidades asociadas a ellas en sus distintos órganos, teniendo en cuenta que el principio básico de cada empresa suele ser lograr el crecimiento y maximizar utilidades o beneficios económicos. Entonces, por definición, la función administrativa supone la ejecución de distintos deberes cotidianos desde el punto de vista de una empresa. Esta realización debe ser coordinada y persiguiendo la mayor eficiencia posible de los recursos, pero también de los empleados, ¿no? Cuando hablamos de derivación o delegación de responsabilidades, suponemos que hay un establecimiento de un orden jerárquico. Entonces, mediante esta estructura se determinan distintas tareas y los departamentos de los profesionales designados para las mismas. Esto, de acuerdo a la tipología de la empresa, se denomina el orden jerárquico. Entonces, hablamos desde una junta directiva, una asamblea de socios, gerencias, subgerencias, departamentos administrativos, departamentos técnicos y pues en la base de la pirámide tenemos los operarios, ¿no? El origen del proceso administrativo. Pues para saber qué es el proceso administrativo, tenemos que es el proceso administrativo, las funciones administrativas, debemos saber de dónde nació ese origen administrativo. Y nos dice que el proceso administrativo y de las áreas funcionales fueron desarrolladas por Henry Fayol en 1916. ¿Alguno de los presentes sabe quién es Henry Fayol o digamos cuáles son sus aportes a la administración? Muchachos, ¿sí me están escuchando? Sí, sí, le estamos. Ah, bueno, ok. Me preocupa porque no me decían si me estaban escuchando o no. Sí, señor. Vale, entonces, ¿alguno tiene presente los aportes de Henry Fayol? Porque pues a lo largo de todo el tema administrativo lo vamos a ver, ¿no? Y tenemos que ver mucho con lo que él nos dejó para el tema de la administración. Bueno, están como tímidos. Yo sé que alguno debe saber. Aló. Sí, dime. Aló. Sí, le escucho. Hola, soy Karen Ortiz. Hola, Karen, bienvenida. Gracias. Henry Fayol fue el principal exponente de la teoría clásica de la administración. Y dentro de sus aportes fue el que aportó acerca del modelo administrativo sobre la planeación, organización, dirección y organización y control de la administración. Correcto. ¿Se ve que había alguno que sí sabía? Muy bien. Entonces nos dice, desde una perspectiva funcionalista se afirma que la función básica de la administración como práctica es la de seleccionar los objetivos apropiados y dirigir la organización hacia su logro.
Lo anterior implica definir la administración como un proceso que como tal requiere la ejecución de una serie de funciones. Entonces, Fayol describió estas actividades administrativas, como lo decía la compañera anteriormente, en las funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Esto es una definición de Zapata, pero bueno. Henry Fayol nació en 1841 en un suburbio de Constantinopla, actualmente viene a ser Estambul, ¿no? Murió a los 84 años en París, economista, escritor, y desarrolló la teoría clásica de la administración, como me decía la compañera anteriormente. Propone 5 funciones primarias de la gestión, que son planeación, organización, dirección, control, coordinación. Pero aparte de las funciones de la administración, perdón, de las 5 funciones primarias, también nos dejó unos principios de gestión, que son muy importantes, y como les decía en los IPAs, lo vamos a ver, digamos, con un poco más de profundidad, donde vamos a ver división del trabajo, que es la práctica donde los empleados están especializados en sus diferentes áreas y tienen diferentes habilidades. De la fuerza del trabajo y del aumento de la productividad y de la además de la especialización de la fuerza de trabajo, se aumenta la presión, la precisión y la velocidad. De la autoridad y de la responsabilidad, donde según Fayol, el poder de la autoridad que lo acompaña da dirección, el derecho de dar órdenes a los subordinados. Muy importante los principios de gestión, la disciplina, y es que este principio se refiere a la obediencia, a menudo forma parte de los valores centrales de una misión y visión, y en forma de buena conducta e interacciones respetuosas. Tenemos dentro de los principios de gestión también la unidad de mando, la unidad de dirección, de subordinación, de remuneración, de centralización y descentralización, de la cadena escalar, del orden, de la equidad, la estabilidad y la iniciativa. Digamos, dentro del CIPAS vamos a verlos uno por uno para tenerlo, digamos, un poco claro. Pero vamos a desarrollar, digamos, los de mayor importancia, que son los de la unidad de dirección, y es donde cada grupo de actividades organizadas que tengan el mismo objetivo debe ser dirigido por un gerente. Hay un micrófono abierto por ahí. Debe ser dirigido por un gerente usando un plan para el logro del objetivo común. Del principio de equidad, donde todos los empleados de la organización deben ser tratados por igual, con respeto a la justicia y al término de bondad. De la estabilidad de la permanencia del personal, entonces la alta rotación de los empleados es ineficiente. La dirección debe proporcionar una planificación ordenada del personal y debe asegurar que los repuestos estén disponibles para cubrir las vacantes. Tenemos unas características del proceso administrativo. Entre las principales características del proceso administrativo se asemejan las características de la administración. Entonces tenemos la universalidad, la especificidad, la unidad temporal, la unión jerárquica, la interdisciplinariedad y el valor instrumental. De la misma manera podemos citar algunas características muy específicas, como son recurrencia, simultaneidad, flexibilidad, transversalidad y orden. Entonces, dentro de la recurrencia, porfa, revisen los micrófonos, que hay alguien que tiene un micrófono abierto. Dentro de la recurrencia tenemos las funciones del proceso no se detienen cuando pues se repiten y tienen una forma cíclica y constante. La simultaneidad no requiere el término de una etapa de una función para que la siguiente se ejecute. De la flexibilidad tenemos que se ajusta a cada situación y a cada problema por resolver. De la transversalidad toca a todos los órganos empresariales y a todos los individuos que componen la organización. Y del orden, si bien no delimita una disposición obligatoria de las funciones, sí marca una guía para enfrentar cualquier realidad a la que se represente. Teniendo claro las características del proceso administrativo, vamos a ver cómo se estructura este mismo proceso, cómo se estructura el proceso administrativo. Y nos dice que inicialmente se plantean 2 fases en el proceso administrativo. La primera fase, una fase mecánica, y la otra una fase dinámica.
Entonces, dentro de la fase mecánica, se establece qué hay que hacer y se prepara la estructura necesaria para Qué hacerlo. cuento tan chimba, le dice. No han cerrado el micrófono que está abierto. Vamos a ver quién tiene el micrófono abierto. Natalie, tienes el micrófono abierto. Listo, continuamos. La primera fase, estamos en las fases, entonces tenemos que la mecánica busca establecer el qué hacer y se prepara la estructura necesaria para hacerlo, y está compuesta por las etapas de planeación y de organización. Y la segunda fase, que es la fase dinámica, se refiere a cómo se maneja este organismo social que se ha estructurado y comprende de las otras dos etapas, que son la dirección y el control. Entonces, dentro de esta fase mecánica y dinámica, estamos explicando las funciones primarias, precisamente, que es el legado que nos dejó Henry Fayol, ¿no? Entonces, dentro de las etapas del proceso administrativo, tenemos planeación, organización, dirección y control. Dentro de la unidad 1 y el desarrollo de la actividad 2, creo que tenemos planeación, organización y dirección. Ya control la tenemos dentro de la actividad número 3. Pero vamos a explicarlas de una manera rápida. Entonces, la planeación quiere decir que antes de empezar a hacer cualquier proceso, antes de hacer cualquier cosa, es necesario saber a dónde se quiere llegar. Esto es lo que se define durante la fase de la planeación. Es el curso concreto de la acción, estableciendo los principios, los recursos necesarios, la secuencia de operaciones y la determinación de los tiempos. Entonces, en el proceso de planeación se siguen los siguientes pasos. Se investiga el entorno y la competencia, hay que hacer una investigación interna, un planeamiento de las estrategias políticas y los propósitos, y unas acciones para el corto, mediano y largo plazo. Lo mencionaba Víctor Plaza, en el planeamiento el planeamiento o la planeación tiene dos etapas. El estratégico, que determina a dónde se quiere ir, y el operativo, que comprende los planes más específicos que corresponden a cada una de las áreas de la empresa y se subordinan a los planes estratégicos. Generalmente estas acciones están presupuestadas. Dentro de la siguiente etapa, el proceso administrativo, tenemos la organización, que nos dice que luego de que se tienen los objetivos definidos, es un momento de preguntarse cuál será la división del trabajo o cuáles son las competencias que tiene cada persona y el área para poder realizar sus funciones. Entonces, la organización es el grupo de reglas, cargos y comportamientos que deben seguir todas las personas dentro de la empresa, y el propósito pues no es otro que el de coordinar todos los recursos, ya sean humanos, sean materiales o sean financieros. Entonces, es muy importante que la relación que se establece entre los recursos humanos y los recursos económicos que se designe para la empresa puedan alcanzar los objetivos definidos en la fase de la planeación. Tenemos la fase de la organización. Perdón. Sí, dentro de la fase de la organización, pues, ¿qué se requiere? Que se implemente una estructura de funciones y determinación de las actividades para cada departamento de la empresa, que requiere también de la delegación de la autoridad y coordinación horizontal y vertical dentro de la empresa. Y dentro de la etapa del proceso administrativo, en el término de dirección, pues que es también esencial, nos dice que la persona que dirige una organización debe cumplir dos aspectos básicos, ¿no? La armonía y el equilibrio en un equipo, ya que esta fase involucra liderazgo, comunicación, motivación pues a las necesidades. En la fase de dirección se comprende la ejecución de los planes ya asignados del equipo y depende de la influencia del jefe y de la motivación que esta persona ejerza sobre los empleados. El factor comunicacional y de supervisión al equipo para que se logren los objetivos. O sea que en conclusión es poner en acción a los recursos humanos. Dentro de la etapa del proceso administrativo de dirección, tenemos los siguientes elementos para lograr los objetivos. Entonces tenemos ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. Tenemos la motivación, guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados,
la comunicación, la supervisión y lograr las metas de la organización. Y dentro de las actividades subsiguientes de la actividad número 3, que ya vamos a entrar a ver en más detalle, otra función del proceso administrativo como es el control, pues igual vamos a definir qué es control. Y nos dice que se puede alcanzar no se pueden alcanzar los objetivos sin un plan. O sea, si no definimos un plan, pues muy difícilmente vamos a tener la consecución de los objetivos propuestos, ¿no? Y si tenemos un plan, pero el plan no funciona, entonces, ¿qué debemos hacer? Para que el plan funcione, pues es necesario un control. Este ayuda a verificar el avance de las acciones a través de indicadores o de medidas y resultados. Y esto sirve a la organización de forma permanente, ya que así podemos saber cómo estamos avanzando en este proceso administrativo. ¿Qué nos mide el control? Nos mide el desempeño en relación a las metas para detectar las desviaciones negativas o los estancamientos. Y plantea también las correcciones necesarias para poder cumplir con dichos planes. Algunos de los instrumentos de control son de presupuestos para gastos controlables, los registros de inspección y los indicadores. Uy, nos quedan 10 minutos. Vamos a pasar, bueno, teniendo en cuenta esto, claro, resulta que Zoom nos da apenas 40 minutos. Entonces vamos a hacer un poquito la cuestión más acelerada. Dentro de la diapositiva tenemos las etapas del proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control, de una manera más resumida. Igual esta grabación se las voy a hacer llegar para que en el desarrollo del trabajo ustedes también puedan tomar esto como insumo, ¿vale? Dentro del organigrama de la empresa, nos dice que el organigrama de una empresa es una guía visual de cómo está estructurada su organización y por lo general refleja una estructura de informes, quien suministra equipos y personas específicos y puede ser especialmente útil para que los nuevos empleados lo consulten a medida que familiaricen su empresa. ¿Por qué se debe utilizar un organigrama y cuándo se debe utilizar un organigrama? Entonces, ¿por qué se debe utilizar? Porque además de mostrar las relaciones entre los empleados de su empresa, también puede utilizar una plantilla de organigrama empresarial para representar la estructura de los diferentes departamentos o funciones corporativas. ¿Y cuándo se debe usar? Pues se debe usar al planificar los planes de carrera de los empleados y administrar los recursos humanos o de cualquier presentación que se considere adecuada. Tenemos diferentes tipos de organigramas. En la diapositiva los podemos ver. Nos quedan 8 minutos. Quisiera preguntarles si hasta el momento tienen alguna pregunta. Muchachos, por favor. No, profe. ¿Ha sido claro? Sí, todo claro. Sí, señor. Vale, entonces vamos a definir rápidamente. Ya sabemos que es un organigrama empresarial. Entonces vamos a tomar una definición tácita que nos dice que el organigrama de una empresa es un esquema gráfico que representa la estructura interna de una organización y que refleja las relaciones jerárquicas y las competencias de la misma. Este esquema pues debe brindar una información esencial sobre las estructuras departamentales y la organización de una empresa, pues para comprenderla de un vistazo. Si lo vamos a ver de un organigrama estructural, podemos comprenderlo con solo verlo, sabemos cómo funciona la empresa. ¿Para qué nos sirve el organigrama? Pues para detectar fallos en la estructura organizacional, para distribuir mejor la autoridad, para actualizar el sistema de personal, para comunicar la estructura interna. Hablábamos del tipo de organigramas de una empresa, entonces los tenemos según su naturaleza, que son los microadministrativos, los macroadministrativos y los mesoadministrativos. En el próximo desarrollo del CIPA lo vamos a hacer por Teams y vamos a desarrollar cada uno de estos. Esto lo hacemos, me imagino, unos 8 días para que tengan tiempo suficiente de tomar esto como insumo para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Dentro de los tipos de organigrama también tenemos, según su representación gráfica, tenemos verticales, horizontales, los mixtos, los de bloque y los circulares. Y según su ámbito, pues tenemos el ámbito general y el ámbito específico. También los tenemos según su finalidad, que es el informativo y el analítico. Y
tenemos también organigramas de tipo según su contenido, que son los funcionales, los integrales y los de puestos, plazas y unidades. Una vez definido esto, tenemos dentro de la actividad 2 el diseño de la estructura, distribución y orientación del trabajo en una empresa, donde nos requieren la rúbrica de evaluación nos dice qué debemos hacer dentro de esta actividad y nos dice realizar la lectura y análisis del contenido de la unidad 2, denominada importancia de la organización y dirección en el proceso administrativo, la cual se ubica dentro del entorno de aprendizaje. Precisamente nos dice realizar un organigrama para la empresa del caso de estudio. Entonces vamos a tomar en consenso dentro de los grupos el caso de estudio, proponemos una empresa que tenga en cuenta estas áreas funcionales con las que cuenta la empresa, realizamos ese organigrama y diseñamos bajo algún tipo de herramienta y la copiamos en Word y la compartimos dentro del foro de la actividad. También dentro de esta actividad tenemos realizar un manual de funciones y claro, dentro del tema para la rúbrica de evaluación, nos dice realizar una apreciación clara y concreta y con criterio de los aportes realizados por un compañero fundamentando en la gestión administrativa y realizar una apreciación clara y concreta con criterio sobre los aportes de un compañero fundamentado en las fuentes de derecho. Entonces, hacemos los aportes y vamos a retroalimentar los aportes de los compañeros, ¿vale? No se les vaya a olvidar. Dentro de los Pero, profe, disculpe, no me queda clara. ¿Cómo así? O sea, realizamos una apreciación clara y concreta y con criterio sobre los aportes de un compañero cuando me dice fundamentados en las fuentes de derecho. ¿A qué se refiere cuando me dice fundamentada en la fuente de bueno, le escuché la última parte entrecortada. Los compañeros hacen los aportes, cada uno hacemos un aporte y a ese aporte le vamos a hacer una apreciación, ¿sí? Una apreciación, una fundamentada en la gestión administrativa y la otra fundamentada en las fuentes de derecho. Creo que esa es la duda, cuál es fundamentada en la gestión administrativa y cuál en las fundamentadas en las fuentes de derecho. Entonces, vamos a hacer el ejercicio cuando hagan el primer aporte. En la retroalimentación yo les voy a hacer a cada uno una apreciación y de ahí van a tomar, digamos, el formato para hacerlas ustedes. ¿Listo? ¿Me entendieron, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, yo hago la primera para que ustedes tomen, digamos, como el formato de cómo se debe hacer. ¿Sí? Cada una de las apreciaciones. ¿Qué tenemos de material de apoyo para el desarrollo del curso? Entonces tenemos el chat del curso que vamos a hacer el grupo Skype, las retroalimentaciones dentro de los foros, que es precisamente las que les voy a hacer para que lo tomen de referencia. Vamos a hacer un encuentro CIPAS, donde vamos a desarrollar esta misma temática, pero vamos a hacerla un poquito más extendida, más específica, donde pues vamos a desarrollar los temas del organigrama, vamos a ver para qué sirven de una forma más amplia, cómo comunicar la estructura interna, cómo actualizar el sistema de personal y todo lo que anteriormente les decía. Dentro del trabajo final de la unidad 2, dentro del link de evaluación, vemos que consiste en identificar, explicar y desarrollar una estructura orgánica en la distribución de sus funciones para la empresa del caso de estudio. Esto lo encontramos por el link de evaluación. ¿Listo? Tengamos en cuenta la rúbrica de evaluación. Nos quedan 2 minuticos, vamos a hacerlo de manera muy rápida. Dentro de la rúbrica de evaluación, vamos a encontrar la forma de cómo obtienen ustedes la cantidad de puntos de calificación. Entonces, el primer criterio, o sea, los criterios se definen en alto, medio y bajo. Por ejemplo, nos dicen, el estudiante participa en el foro de manera anticipada y presenta argumentos sobre la pertinencia del tema. Ese es un nivel alto. Si el estudiante participa en el foro faltando 3 días para el cierre de la actividad, pero sus aportes no son coherentes, pues está a nivel medio.
Y si el estudiante no participa en el foro, pues va a obtener entre 0 y 1.0 y un punto de los 60 que corresponden de los 80 que corresponden a ese ítem de evaluación. Pues si tenemos clara la rúbrica de evaluación, pues vamos a tener, digamos, un buen desarrollo de la temática del curso y vamos a tener una muy buena calificación. Como nos queda poquito tiempo, pues igual ya hemos llegado al final de este encuentro de web conferencia. Me queda agradecerles ahorita por el chat de WhatsApp, me regalan los que participaron como evidencia. Y por favor, si tienen alguna pregunta o duda, pues ya por la premura del tiempo les agradecería que me la hicieran por el chat. Igual ahí les voy a estar respondiendo, ¿vale? Muchachos, ¿sí están ahí? Sí, señor, recibí. Sí, profe, entendido. Estaré preguntándole por el chat. Vale, entonces,